de la condición de la cátedra, ¿sí? Vuelvo a recordarles, la cátedra es promocional, Historia Moderna y Contemporánea es promocional, tiene ciertos requisitos. A ver. Para poder promocionar, ustedes tienen que cumplimentar el 70% de la asistencia a los encuentros sincrónicos, el 100% de participación en los foros que se abren. Recuerden que la cátedra tiene un programa académico que está dispuesto en 3 grandes ejes, ¿sí? Estamos en el eje número 1. Y bueno, además de los foros de participación, tienen 2 parciales que para promocionar deben aprobar con un mínimo de 7. Y también aprobar el trabajo práctico final con un mínimo de 7. Para poder regularizar, que es la otra condición en caso de que no llegaran a la nota o a alguno de los requisitos de la promoción, deben contar con el 50% de la asistencia en clase, con el 75% de la participación de los foros y haberte aprobado los parciales por lo menos con un mínimo de 4, ¿sí? Inclusive el trabajo práctico final, y al final, a la mesa del final, van a defender el trabajo práctico final aprobado. Los que no logren llegar a ninguno de los requisitos para promocionar o para regularizar, quedan en condición de libre. En este caso, esto quería comentarles, en este caso, al ser promocionar la materia, si ustedes en la cursada necesitan una nota, ¿sí? Necesitan una nota con la cual van a saber en qué condición quedan, si promoción o regular. En el caso de que las materias sean regulares, que solamente con la condición de regular, ustedes no necesitan la nota más que la condición que hayan podido alcanzar, regular o no. Esto por allí, porque algunas consultas nos pasaba ir con otras cátedras también. Bueno, ¿alguna duda con...? Profesora. Sí. El tema, ¿cuándo usted pone los foros o cuándo es el día? Ya está abierto. Sí, ¿Alguno ingresó? Pero sí la vi. Y hoy vence, digamos. Hoy es el vencimiento. No. Recuerden que no es que vencen, sino que están abiertos desde, y está abierto hasta finales de noviembre como fecha límite. Así que no hay inconveniente. Así que es la fecha de apertura. Buenísimo. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno. Ya tienen el eje número 1 abierto en su totalidad. Bien. Bueno, les decía, nosotros, Historia Moderna y Contemporánea, obviamente hemos empezado la clase pasada haciendo un recuento de las ideas que dan pie al cambio de época desde la Edad Media a la modernidad, ¿sí? Entonces, pudimos hablar de las ideas de Maquiavelo, de Montesquieu, que van construyendo el fin de la época medieval y dando paso a la época moderna, que va a estar influenciada por una serie de cuestiones, por el iluminismo especialmente, en donde van a surgir otras de las teorías como el contractualismo y demás, que van a ser a la teoría política del momento. Permítanme repetirle nuevamente, es que la idea de historia moderna y contemporánea no es hacer una cuestión tan sistémica
y cronológica, como por allí lo pudimos hacer en instituciones, sino ya empezar a repensar los hechos, si bien los vamos a ir estudiando, pero sí estudiar desde la teoría, desde los autores, para poder comparar el pensamiento, las visiones, analizar, traer hacia el presente también, y empezar a realizar lo que todo politólogo está llamado a hacer, que es la revisión constante de la realidad. Así que en ese contexto vamos a ir desarrollando. Para el día de hoy tenemos dos textos que ya lo deben haber visto en el aula virtual colgados, uno de Florestan y otro de Hobsbawm. De Hobsbawm vamos a ver varios textos porque en realidad es el pensador icónico de la contemporaneidad y de la modernidad también, porque en realidad ya vamos a ver luego cómo él en realidad, Hobsbawm es un historiador que describe justamente que hay un siglo muy largo para él, la etapa que va desde 1789 hacia 1914 con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, es toda la época que abarca un siglo en general. Para nosotros, obviamente, cronológicamente es más, pero él en los procesos históricos políticos sí lo estipula de esta manera. Bueno, comenzamos por uno de los textos, que es el de Historia Moderna y Universal, con el cual vamos a analizar monarquías, estados, sobre lo que Florestan va coordinando en pensamiento. Y lo que sí vamos a hacer hincapié acá es que sobre el análisis que se brinda en este texto, sostienen que si bien la monarquía en la Edad Moderna estuvo situada en lo que es el absolutismo, Florestan va a sostener que es el Estado moderno una continuidad de esas monarquías absolutistas, ¿sí? En donde la Ilustración como corriente de pensamiento va a disponer quizás algunas situaciones de pensamiento para, por ejemplo, el concepto de soberanía, frente a lo que va a ser el derecho divino de los reyes, la separación de poderes, como lo estudiábamos la clase pasada, que la sostiene Montesquieu, o el contrato social que sostiene Rousseau, los derechos naturales que va a sostener Locke. Digo, una serie de situaciones que van a ir moldeando este paso de la Edad Media por la Ilustración a la moderna, ¿sí? Sin embargo, digo, porque esto también es cuestión de que vayamos o desromantizando, sería una palabra más acorde, la concepción de lo que trae la Ilustración a la teoría política, porque en definitiva el gran desafío, sobre todo de los politólogos, es romantizar la época de la Revolución Francesa, ¿sí? Porque es con la que por allí, y yo coincido con Hobsbawm, en donde sostiene que es como el gran mito y el gran signo y quiebre de la historia, que pareciera ser que todos los procesos deberían tener como guía aquella situación. Sin embargo, también hay que decir que a causa o en consecuencia de haberse producido el movimiento de la Ilustración, muchas de las monarquías que luego se denominaron despotismo ilustrado, también ejercieron las monarquías en ese concepto de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Podríamos decir al día de hoy desde una cuestión demagógica, pero en realidad tampoco era una cuestión de demagogia que volviera en
en respuesta al pueblo, sino que se gobernaba, entre paréntesis, para el pueblo, pero no tenía o no se reconocía, como sabemos, ninguna situación de participación, mucho menos de decisión y de reconocimientos sobre todo, las situaciones más vulnerables. De esto nos va a hablar Hobsbawm más adelante. Pero sí dice Florestan que estas tensiones, estas tensiones que se producen en el paso y que produce obviamente la crítica del antiguo régimen, del absolutismo, y que va a producir ciertas organizaciones en los reinos, como lo va a determinar bastante detallado, lo dejo para la lectura, van a promover obviamente situaciones como el surgimiento del Estado liberal basado en la organización de constituciones, sobre el concepto de soberanía nacional, en el respeto de los derechos de los ciudadanos, pero sin embargo, como tenemos el ejemplo de Inglaterra, conformadas con una monarquía, con el poder concentrado, al igual que sucedía en las monarquías absolutistas, pero de alguna manera negociado con cierta parte de la sociedad, en este caso de los representantes, parte de la representación social que se realizaba a través del Parlamento. También para entender por dónde va este texto. ¿Qué nos vamos a preguntar tratando de entenderlo? ¿Hasta qué punto una idea puede transformar el curso de la historia? ¿Sí? Porque hablamos justamente de que en estos siglos que estamos utilizando o analizando, que podemos decir el siglo XVII, el siglo XVIII, de las monarquías absolutistas, en donde éstas parecían estructuras inamovibles, incuestionables, ¿no es cierto?, con la concentración del poder estatal. Esa línea de pensamiento de la Ilustración comienza a desafiar ese orden, ¿no es cierto?, introduciendo nuevas ideas de racionalidad, de soberanía popular, de derechos individuales, que van a empezar a poner en jaque al absolutismo. Esa tensión entre la tradición monárquica y el impulso renovador de las ideas ilustradas van a ir abriendo un espacio fértil para la transformación intelectual, sí, pero para la transformación política también. De hecho, van a sacudir las bases de los estados que se comenzaban a conformar, hablando de Europa, y lo van a hacer desde una perspectiva crítica, ¿no? Y desde una interacción hasta compleja, podríamos decir, entre el diálogo de las tensiones y los cambios con esa monarquía y con el Estado, que va a entender que va a tener que empezar a ceder, que va a tener que empezar a cambiar y a producir una reorganización. Florestan va a comprender que podríamos decir que el alcance que produce la Ilustración, y que luego, bueno, lo vamos a ver en monarquías ilustradas, hasta convertidas en despotismos ilustrados, va a ser como parte de la línea de evolución de lo que es el mismo Estado, ¿no? Y lo va a plantear justamente en lo que ahora vamos a ver más seguido, en toda esa transformación administrativa
que se va a ir dando dentro del Estado, pero en el que no va a cambiar la autoridad máxima. La autoridad máxima va a seguir siendo el rey, dice Florestan. Y por eso es que él sustenta esta cuestión de continuidad en la posibilidad de la organización. Entonces hemos hablado justamente de que la figura del rey, aquella que se centraba como centro único, como único responsable, inclusive que venía desde esa cuestión de derecho divino que iba a sostener, es la que se va a ir resquebrajando, que va a comenzar a redefinirse, que va a abrir ciertos modelos para la participación y que van a ser los que se van a ver sentados en las cuestiones constitucionales y en la organización parlamentaria. De esta manera, ese Estado va a empezar a cambiar, ¿sí? A diferencia de otros sistemas, o de los sistemas medievales que eran como fragmentados, si recordamos nosotros cuando hablábamos de la etapa del feudalismo, hablábamos casi de realidades de muchas realidades, cada reino, cada feudo con su situación. En este momento, la organización estatal, que está bajo las monarquías, y en base a esta tensión y diálogo que vamos tratando de entender, la administración política va a hacer ese juego, como le decíamos, primero a través del constitucionalismo, ¿sí? Pero también a través de, por ejemplo, la creación de cuerpos especializados dentro del Estado. Van a surgir, obviamente, cortes, asambleas, consejos, esto que por allí en Francia se va a revisar con el absolutismo de la Corte de Versalles, en otros espacios como el de España, sí se van a ver plasmado en una, no podemos decir pseudo porque es una real descentralización a su forma de esa monarquía que va a tratar de negociar la permanencia, la estabilidad, como decíamos la clase pasada, el centro de discusión de la modernidad va a ser cómo encontramos estabilidad al Estado, a la organización, a la forma del gobierno, a la organización del poder. Entonces, en este momento, ¿sí? El surgimiento de nuevos organismos dentro de las monarquías, y hablando de las cortes, de las asambleas y de los consejos, van a tener que ver con esta confrontación, esta tensión de ideas que la Ilustración va a ir brindando para la nueva estructuración del Estado moderno. El Estado va a responder entonces a esta lógica de equilibrios y tensiones. Es el Estado que sobre estas, con autores como decíamos, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, van a ir argumentando el Estado a través de la organización de sus autoridades, y hablamos en la gran parte de Europa de las monarquías, es quien va a ir redefiniendo pacto, ¿sí? El pacto, porque hasta ahora es pacto, vamos a ver luego ya cuando el surgimiento del contractualismo, bueno, ahí sí ya hablaremos de contrato social, hablaremos desde lo que Rousseau nos está poniendo, en principio hablamos de pacto y traemos las ideas de Hobbes que hablan justamente cómo el hombre o el ciudadano
necesita pactar para encontrar la estabilidad a través del Leviatán, decía Hobbes, ¿no? A través de la organización del Estado. Luego sí, obviamente va a surgir. Y cuando hablamos, justamente lo vamos a ver al final también, pero cuando hablamos de esta situación de pacto que se da, hablamos justamente de esta limitación que necesita el ciudadano para poder dar pie al Estado, desde una visión negativa del individuo, justamente, ¿no? Al decir que el hombre es el lobo del hombre. No estamos hablando de buscar las situaciones o tomar al individuo desde una cuestión positivista, para decirlo de alguna manera. Y esto es necesario que nosotros lo podamos entender en este momento, puesto que toda la modernidad en búsqueda de esa estabilidad no hay, salvo hacia el final, quizás con Kant y con ese imperativo universal que va a proponer, no existe una situación por la cual obligue a los ciudadanos por propia voluntad y por buena voluntad a ejercer esta situación frente a los demás, sino todo lo contrario, ¿no? Son el pacto, la organización del Estado, la limitación del poder, el diálogo constante con la posibilidad de que la concentración del poder no sea negativa para el resto de los ciudadanos, va a tener que ver con ese diálogo negativo sobre el individuo en búsqueda de la estabilidad y de la seguridad. La ilustración, de hecho, ¿no es cierto?, más allá de ser una cuestión teórica, no es una cuestión teórica simple. La relación entre poder y soberanía durante esta situación va a ser realmente compleja. Va a ser esa tensión entre cómo gobernar, de cómo poner límites y cómo sostener los derechos inalienables que pretendía y acompañaba en esos periodos de revolución y de tensión. Entonces, digo, hablábamos y Florestan nos trae como ejemplo quizás no solamente las monarquías de España, la de Francia, como para poder entender, y sobre eso va plasmando justamente que la negociación se da con esa burguesía que comienza a ser parte de la descentralización negociada del Estado y del Estado hoy en ese momento representados por las monarquías, ¿sí? Y que a su vez comienza justamente a buscar la no tensión de los intereses. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? La burguesía va a ascender a un lugar de poder real. Luego Hobsbawm lo va a explicar quizás un poco mejor, porque lo va a explicar desde la tensión de clases, pero sin embargo va a defender sus intereses, no va a defender los intereses de todos, sino los intereses de poder quedarse dentro del poder, en la estabilidad del poder, ¿sí? Y bueno, sobre esto, Florestan termina justamente asintiendo, ¿no?, de que si bien el entramado que él va a disponer es una cuestión de matices, de poder enfocar quizás la monarquía de España, la monarquía de Inglaterra o la monarquía de Francia, va a decir que
no se reduce solo a una simple transición, ¿sí? Sino que va a revelar mucho más la capacidad de las instituciones para reformularse frente a situaciones de cambio. Florestan lo va a analizar desde el lado de las instituciones y va a decir que necesita de una mirada crítica, que inclusive, ¿qué nos va a dejar como consulta? Justamente hasta qué punto las ideas que van a llevar a una revolución, que van a llevar a un cambio, como que pone en crítica a las monarquías absolutistas, pueden seguir abriendo caminos de renovación política y social, cuando muchas veces responden casi exclusivamente a la búsqueda de la estabilidad y de la no pérdida de poder por quienes sostienen el poder. Y esto ya va en alusión, quizás, si alguno leyó, parte de lo que nos invita el foro, a que podamos seguir repensando, ¿no? Y como decíamos al principio, de poder seguir entendiendo aquellos hechos que quizás los vimos cronológicos, que los vimos teorizados, como la Revolución Francesa y las tensiones con el régimen antiguo y el absolutismo, para que podamos entender que en esa gran transformación y ese proceso insignia, que hasta el día de hoy lo es por todo lo conseguido y por otras variantes que ahora las revisamos con Hoffman, pero hasta qué punto, como dice el texto, las ideas pueden seguir abriendo caminos de renovación política y social cuando el gran objetivo es la estabilidad de las instituciones políticas. ¿Hasta qué punto? Inclusive hasta qué punto es posible el pacto o el contrato social, que es lo que nos pregunta el foro. Bien, bueno, esto es lo que tenemos desde el primer texto. ¿Alguna duda, algún comentario? Sería interesante. A ver. Bueno, como comentario puedo decir que en esa época de la Revolución Francesa o la transición, los burgueses lógicamente estaban ya tomando mucho más poder y estaban perdiendo poder la monarquía. Por eso es que querían, como dice usted, que no querían salir de ese lugar donde ellos han estado tantos años, ¿no? Pero han perdido muchísimo terreno y evidentemente después, con el tiempo, lo terminaron perdiendo para mi forma de ver, ¿no? Sí es cierto que algunas monarquías quedaron, pero no con ese poder. El poder lo perdieron absolutamente, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que opino, digamos. Pero siguen estando dentro del poder. Paradójicamente, digamos. Paradójicamente. Pero sí, bueno, justamente, ¿no? ¿Hasta dónde la estabilidad nos permite ser tan innovadores? Sería la gran pregunta. Cuando las grandes ideas por allí parecieran ser tan limitantes, pero me parece perfecto, acompaña la reflexión de Luis lo que estamos hablando. ¿Alguien más quiere hablar, quiere acotar? Elizabeth. Hola, profe. Sí. Se me acopla. ¿Querías hablar? Ah, bien. Bueno, entonces pasamos al segundo. A ver, ¿me escuchan bien ustedes a mí, no? Sí, profesora. Creía que estaba saliendo se yo. Acopla, Elizabeth se le acopla, por eso no puede hablar. Claro, a ver si por allí, Elizabeth, si querés compartir algo por el chat, también seguramente todos podemos seguir
y seguir tus ideas también. Bueno, vamos a pasar entonces al otro texto que tenemos hoy, que es justamente el de Erich Hobsbawm, que nos habla sobre la Revolución Francesa. Como les decía al principio, Erich Hobsbawm va a ser un historiador que de los últimos historiadores quizás el más importante. No solamente por la formación y la dedicación que ha llevado su vocación, sino porque a contrario de la etapa de estudio que cualquier ser humano puede, la de él ha sido muy fructífera por haber vivido muchos años. O sea, tenemos un Hobsbawm que nace hacia 1917 y que muere en el 2012. Entonces, la dedicación y el trayecto que ha podido compartir como protagonista en medio de toda la vorágine de los cambios contemporáneos, lo ha hecho no solamente como un gran estudioso de la realidad, sino que también como un gran protagonista de la misma. Sí, también decirles que Hobsbawm es considerado quizás por muchos como un pensador marxista, porque justamente da vuelta las situaciones de repensar la modernidad y esta parte de la contemporaneidad, capaz la primera parte de la contemporaneidad, de una situación distinta a la que los paradigmas históricos estaban dispuestos o se disponían a estudiar con anterioridad a él. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente el estudio sobre los procesos históricos y políticos anteriores a Hobsbawm se estudiaron profundamente sobre la construcción del Estado moderno y qué lograba como organización del poder y respuesta para la búsqueda de la estabilidad, como decíamos. Pero Hobsbawm va a darle la vuelta a este paradigma histórico, en donde va a decir que, primero va a decir que si bien él considera como un gran quiebre a la Revolución Francesa, no va a ser esta un punto de cierre, sino justamente por lo contrario, va a ser un punto de partida que va a producir justamente el primer gran quiebre que va a ser la cuestión política, ¿sí? Con todo lo que nosotros conocemos. La teorización de la soberanía popular, del contrato social, de los derechos y demás, pero también va a decir que va a tener otra rama que se va a ir dando en el tiempo y especialmente a través de las dos revoluciones industriales, que va a ser los quiebres económicos que van a acompañar a la cuestión política. De hecho, Hobsbawm va a hablar de la doble revolución, ¿sí? A la hora de poder estudiar este proceso, va a hablar de la doble revolución. Y obviamente va a seguir tanto así como va a decir si lo político sigue la Revolución Francesa, el desarrollo o los quiebres económicos siguen a los procesos de revolución industrial. También va a reconocer la crisis del antiguo régimen, la sociedad estamental en la cual se basaba, el surgimiento del poder burgués, y cómo dentro de lo que es el proceso de Revolución Francesa se llega a la organización. Para hacer un recuento histórico rápido, eso, ¿no? Se llega a la organización de la Constitución de 1791, en donde se limita al rey, se suprimen los privilegios nobiliarios, se introduce el principio de soberanía nacional frente al derecho divino, se instaura por única vez una monarquía constitucional en Francia, pero que va a ser restringida por ciudadanos más activos, ¿no?
sentando las bases de un liberalismo burgués, digo, posibilitando un Estado más secular, con la defensa de libertades civiles, con garantías y con iniciativa privada, digo, estas cuestiones que se dan, Hobsbawm las va a reconocer también en la Revolución Francesa y que él las va a disponer, al igual que todos los historiadores, en las etapas que vive la Revolución Francesa. Esta parte en lo que es la declaración de la Constitución de 1791. También va a reconocer justamente que tiene momentos de gran tensión la Revolución Francesa, como los que vimos en algún momento, ¿no es cierto? Esta radicalización y la organización de la guerra que Francia sostenía con el exterior, o hacia el interior todo lo que fue la República Jacobina, la época del terror, digo, ¿no? Con Robespierre, a la cual Hobsbawm va a criticar y la va a disponer no solo como una dictadura, y va a decir que es o que fue una dictadura sangrienta, sino que va a decir también que era una respuesta necesaria para defender la revolución ante la guerra y las sublevaciones y las crisis económicas. Digo, esto que parece, este es el pensamiento de Hobsbawm, ¿no? Esta cuestión de repensar los conflictos sociales políticas. Como parte necesaria de las transformaciones políticas. Ya vamos a ver enseguida también, porque él también va a decir, era necesaria la confrontación, y gracias a ella la Revolución Francesa da un paso más en el reconocimiento de la ampliación de derecho y la visibilización de otras realidades, aunque esas realidades no hayan quedado plasmadas en los frutos de la revolución, pero sí quedaron plasmadas en la posibilidad de los procesos, y que eso es como el espíritu que transforma la historia hacia adelante en la búsqueda de que todo proceso social y político pueda ser tan fuerte y tan grande como la Revolución Francesa, pero que no todo es así. Bien, bueno, pero para entrar ya un poquito más al pensamiento, claro que Hobsbawm va a decir que la Revolución Francesa es el gran acontecimiento político fundacional de la modernidad, ¿sí? Como les decía, con consecuencias que van a atravesar todo el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XIX, hasta lo que él denomina la Primera Guerra Mundial. Entonces, una de las preguntas que él se va a hacer es cómo una revolución, o si una revolución puede transformar no solo el destino de una nación, sino el curso mismo de la historia moderna. Y lo hace en base al estudio de la Revolución Francesa, ¿no? Reconociéndole este estallido de pasiones colectivas profundas, de rupturas sociales, que, como decíamos, va a hacer quebrar esos cimientos de esas sociedades en particular. Y le va a reconocer la magnitud y la complejidad del hecho, ¿sí? Para poder analizar particularmente la Revolución Francesa. Lo que, bueno, sí Hobsbawm va a decir que la Revolución Francesa, como también nosotros lo sabemos, que se da en un momento de gran división de los estamentos franceses, a saber, el clero, la nobleza y el tercer estado, ¿sí?
ese tercer estado que va a estar conformado por gran parte de la burguesía, de los campesinos y de los trabajadores urbanos, que en ese momento obviamente se sentían sin ninguna consulta y totalmente vulnerados en sus situaciones de no pertenecer, y cuando sostenían la mayor carga económica del Estado que Francia había decidido, Hobsbawm va a decir, va a subrayar que estos factores económicos se van a empezar a impulsar a esa burguesía emergente que aspiraba a mayor poder, mayor influencia, pero que va también a ir en parte a sostener la incapacidad que el antiguo régimen tenía ya de por sí para adaptarse y sobre todo para reconocer a las otras situaciones. Y no hablamos quizás exclusivamente de la burguesía, porque ya vamos a ver que si bien los derechos son consagrados en general, muchas situaciones para el campesinado o para los trabajadores urbanos no fueron atendidas. Esto es lo que dice Hobsbawm, ¿sí? Sí, aquella burguesía que comenzaba a ser emergente. Desde ese lado, plantea obviamente el conflicto de clases en búsqueda de la estabilidad para sostener los beneficios de la Revolución Francesa. Bueno, y en ese contexto sí va a decir Hobsbawm que el periodo de posible adaptación que organiza o trata de organizar para responder a las demandas del Estado no va a dar abasto, ¿sí? De hecho, cuando habla de Francia, va a decir justamente que aquellas reformas dispuestas por los ministros Necker o Colonnet, que trataron de poder salvar esas situaciones, esas grandes distancias entre lo que era la organización de la monarquía y las grandes demandas de Francia y los demás estamentos, van a ser justamente imposibles de sostener y no van a llegar a buen puerto, porque si bien el espíritu de la revolución instalado comienza a hacer mella, la posibilidad de la burguesía en ascenso también va a ser una situación de freno para la misma monarquía en la búsqueda de dar respuesta y encauzar quizás lo político de aquella situación. Bueno, volvemos, ¿no?, sobre esto. Hobsbawm va a entender a la Revolución Francesa como una expresión de lucha constante entre grupos hasta a veces antagónicos, dice Hobsbawm, en el cual se van a encontrar la posibilidad de la negociación, y hablamos por allí de la monarquía y de la burguesía, en búsqueda de sostener la estabilidad, limitando el beneficio de los campesinos y de los trabajadores urbanos, que en definitiva habían cumplido un papel realmente crucial e importante en lo que son las grandes movilizaciones dispuestas para la Revolución Francesa, y que habían avanzado en los quiebres de las agendas no solamente políticas del Estado incipiente, sino también de la burguesía, porque es la fuerza social, dice Hobsbawm, de la Revolución Francesa, la que hace que la misma burguesía juegue un papel de ponerse al frente de las grandes peticiones y de los grandes quiebres, pero que en ese evidente choque de clases, en ese evidente conflicto de clases, las alianzas que se generan van a ser transitorias y van a sufrir rupturas internas.
y que esto justamente hace que la estructura social de Francia pueda soportar el derrumbe del antiguo régimen y la negociación para el sostén y la estabilidad de lo que van a ser las próximas etapas y, por ejemplo, no lograra sostener una etapa republicana, sino que luego llegara nuevamente a lo que fuera el desarrollo del imperio con Napoleón. ¿Sí? Parece bastante complejo, pero en síntesis, digo, no lo es estar al punto de dejarnos a nosotros sin ese margen de análisis hasta casi individual y hasta casi actual, ¿no? De cómo se pueden resquebrajar las situaciones sociales. ¿Qué nos va a decir Hobsbawm también? Que como la Revolución Francesa va a producir, ¿sí?, cambios económicos que van a hacer inevitables luego los procesos de revolución industrial. Si bien por ahí en lo político no logra ingresar a los grandes quiebres que la agenda política necesitaba dentro de lo que son la presencia o la representación del campesinado y parte de los obreros urbanos, eso sí se va a dar en el proceso de revolución económica cuando se produzcan las revoluciones industriales. Pero sí va a dejar, la Revolución Francesa sí va a dejar sentadas las condiciones necesarias para el desarrollo de estas nuevas formas de producción y estas nuevas formas de relaciones laborales que la Revolución Industrial va a dar más adelante la posibilidad. ¿Sí? De hecho, la Revolución Francesa, dice Hobsbawm, va a transformar, por ejemplo, el acceso a la tierra, ¿sí? En lo que es el reconocimiento de la igualdad y la liberación de millones de campesinos de esas cargas señoriales, de esos sistemas feudales, lleva a la Revolución Francesa en su corazón la posibilidad de la revolución industrial. Es esto lo que va a producir justamente lo que luego con las revoluciones industriales vamos a ver cómo se modifica toda la cuestión de producción y todo lo que es la organización laboral. En síntesis, sí, va a haber algunas cuestiones que las vamos a revisar con Hobsbawm, en donde él también justamente entiende que la revolución no solo deja estas huellas de reforma institucional, sino que deja toda una cuestión de repertorio simbólico, dice así, que va a hacer, como les decía al principio, mirar cada hecho, cada proceso social, histórico, político que el mundo viva, mirarse en el espejo de la Revolución Francesa y creer que todo proceso que todo proceso social de conflictividad es una búsqueda de justicia social y de participación política. Creo que esto es como lo más paradigmático, ¿no? Porque él sentencia, luego de hacer todo un estudio de la Revolución Francesa, justamente que si bien todos los procesos son importantes en sus quiebres y tensiones, pero no todos los procesos buscan la justicia social y la participación política. Muchos otros se conforman, dice en algún momento Hobsbawm, con la posibilidad de encontrar la gran demanda de la modernidad, que es la estabilidad del poder.
bueno, volvemos, ¿no?, a esa situación de retrotraerlos a la discusión del foro, invitándolos nuevamente a analizar hasta dónde estos procesos y la teoría en la cual nosotros estamos conformados nos lleva a significar o no la posibilidad de los pactos y de los contratos sociales, tal cual la Ilustración nos trae hasta el tiempo de hoy la discusión, ¿no? Como decíamos en la primera clase, la modernidad deja de solicitarle al gobernante ser el mejor de los mejores, pero el gobernante también deja de esperar de aquellos súbditos o de los ciudadanos que sean el ejemplo de lealtades que necesita el Estado. En esa tensión, las teorías contractualistas se van a revisar para poder llegar justamente a la organización del pacto. Y en esa cuestión es muy visible que toda la modernidad va a hablar de la búsqueda de la estabilidad, va a hablar de la búsqueda de los pactos y de los contratos sociales y el fortalecimiento de los mismos. No vamos a encontrar a un... podríamos decir quizás de alguna manera Kant, que lo vamos a ver la clase que viene con su imperativo categórico, cómo dispone quizás esa cuestión positivista del hombre, haciendo de que la regla que le es para uno le es para todos. En todo caso, la modernidad y sus pensadores, en la búsqueda de la estabilidad del poder, hablando de teoría política pura, exclusivamente van a buscar cómo el hombre debe limitar sus ambiciones y desviaciones para poder llegar a un pacto en donde les posibilite la protección y la seguridad de la posible convivencia, que es lo que habla Hobbes, ¿no? Hobbes no habla de poder, de revisar un Estado con la ampliación de participación y el reconocimiento de las diversidades. Habla de la limitación de un pacto, de un contrato, en donde el hombre logre para sí la protección al bien más necesario, que es la vida, para poder desarrollarse como tal. Y que en base a la seguridad de esta situación podrá revisar sin dañar las otras individualidades basadas en la organización de ese pacto. Sobre esta cuestión vamos a revisar en el foro y los invito a poder descubrir el pensamiento de Hobbes, que a los primeros minutos de la clase que viene los vamos a tomar para poder plantear la postura de ustedes y de cada uno. Los invito a que puedan leer el foro y que más allá de la participación de lo mismo traigan ese análisis a la primera parte de la clase que viene con este objetivo, ¿sí? De poder redescubrir este pensamiento de Hobbes en esa gran consigna que nos trae el foro, en donde volvemos a repensar ese pacto y si, como decíamos en algunas de las preguntas, hasta dónde es posible, como decía Floristano Hobsbawm, hasta dónde es posible seguir pensando que las ideas son la renovación de las ideas políticas para poder encontrar una mayor estabilidad benefactora para la convivencia de una comunidad, de una sociedad. Reconociendo justamente que la gran tensión, ¿no? La gran tensión entre Hobbes, en la teoría de Hobbes va a ser, ¿no?, el reconocimiento del Estado soberano tal cual y sus propios atributos, porque en la búsqueda de estabilidad
en la organización del mismo, en la organización del Leviatán, que denomina Hobbes, en realidad va a decir que el Estado mismo, al organizarse a través de ese pacto, actúa como un individuo, y que si podemos repensar al Estado en el conjunto global e internacional, se puede reconocer de la misma manera que no existe la posibilidad de un gobierno supranacional ni internacional. Digo, de hecho, en lo que son las relaciones internacionales, cuando se toma la teoría de Hobbes, se habla del Estado hobbesiano, creo que así se dice, del mundo hobbesiano, así es, del mundo hobbesiano, porque ningún Estado va a devolver o va a ceder soberanía para poder brindarse de lleno a la conjunción o a la reorganización o a la sumisión de otro, mucho menos de varios. Hobbes va a decir esto, que la organización y la determinación del propio individuo va a determinar también estas situaciones, que el Estado actúe como individuo particular a la hora de poder plantearse en un escenario macro. Y esto, digo, ¿no? Los que les, quizás como reflexión para terminar, lo que venimos viendo, ¿no? Esto de poder revisar las perspectivas de ideas y teorías y reconocer en las teorías modernas que muchas veces son repensadas desde, acerco un vaso, que muchas veces son repensadas desde el romanticismo de creer en la posibilidad de reconocerle al individuo la gran posibilidad transformadora, como en algún momento sí lo va a plantear la organización del liberalismo, ¿no? Digo, porque el liberalismo básico, hablamos, plantea justamente de poder proteger los derechos de aquel individuo para que en su buena voluntad, ¿sí?, avance lo más que pueda. Y Hobbes no piensa de esa manera. Hobbes piensa en una forma negativa sobre el individuo, ¿sí? Piensa desde que hay que limitarlos porque son las desviaciones individuales las que van a causar justamente el proceso o la posibilidad de la tensión constante o de la guerra constante cuando se habla de estados. ¿Por qué hay que limitar al Estado ya como individuo en la defensa de su soberanía? ¿Y por qué no puede o no es posible la fusión o la organización de algo supranacional o limitar las cuestiones individuales para poder ejercer cierta protección? Nos retrotrae quizás a ciertas situaciones al día de hoy, donde, por ejemplo, escuchamos muy a menudo, ¿no?, esos reclamos que están dirigidos a la ciudadanía para que aumente su compromiso y su participación en la vida democrática, ¿no? Quizás pensando que es el mismo ciudadano el que le debe devolver al Estado lo que el Estado está obligado a tutelar, lo que el Estado está obligado a promover y garantizar. Y esta quizás sea, ¿no?,
evitando quizás también encontrar los puntos medios, ¿sí? Que en algún momento quizás lo proponga Hegel, que es otro de los pensadores que vamos a ver en la clase que viene, en esa dialéctica que permite, ¿sí? Que justamente que permite entre la tesis y la antítesis buscar ese punto medio de reconocimiento equidistante. Pero bien, digo, nuevamente vamos a esas ideas de tensión, ¿sí? Y la podríamos llevar a otro lado y a otro lado y a otra expresión del Estado y a otra expresión del mercado o a otra expresión del individuo, para poder revisar quizás todas estas connotaciones que tengan que ver con el entramado de impacto social, todas las connotaciones que tengan con ese contrato social que traemos como base en la organización de este Estado moderno. Seguramente vamos a poder compartir algunas de estas ideas que van a ir analizando, algunas que nos permitan quizás también abrir otros nuevos debates que los vamos a charlar al principio de la clase de la semana que viene. Hicimos un recuento entonces de todo lo que se ha dispuesto en lo que es la época moderna y la Ilustración, la Revolución Francesa. Nos queda como posibilidad revisar las revoluciones industriales la clase que viene. Hicimos el recuento de volver a revisar algunas de las ideas, las de Hobbes, especialmente la de Rousseau no lo hemos tocado, me parecía interesante quizás hacer pie en Hobbes, para luego ya intentar quizás revisar la clase que viene Kant y Hegel. A Kant en esa hay una obra magnífica como La Paz Perpetua, ¿no? Que interpela de lleno justamente la posibilidad de los pactos sociales y de los contratos sociales que le permite, en este caso trayendo a la teoría política, la organización del Estado moderno. Pendiente para la otra queda esto como dinámica de apertura del foro que ya tienen ustedes dispuesto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algún análisis, alguna reflexión? Pregunto, no, ¿hola? ¿Me escucha? Sí. Ahí está. No, ahí con el tema del foro. Bueno, ahí entre el foro entre Hessel, lo que piensa Hessel y lo que piensa Hobbes, ¿así se llama? Hobbes, sí. Hobbes y Hessel. En cuanto a Hessel, que es el contrato, Hobbes es el contrato y Hessel viene a ser el que es en forma natural, que uno es parte del Estado, pero en forma natural. ¿Estoy bien? Sí, en realidad tenemos dos partes Hobbes, ¿no? Solamente Hobbes. Ajá. Sí. Pero ahí usted puso en el foro texto 1 y dos texto 2. partes. Claro. Uno es de Hobbes y el otro de Hegel. Sí. Y hay que hacer la comparación entre los dos. ¿Estoy bien? Sí, en la reflexión del análisis a la cual nos lleva, ¿no es cierto? No solamente la comparación, lo que por ahí sí solicito es eso, que avancemos, que nos animemos a repensar con quizás la realidad para poder plantear alguna cuestión que nos traiga a algunas nuevas observaciones. Algunas nuevas observaciones. Bueno. Es necesario, creemos al día de hoy en el pacto, es posible. Ahora sí entiendo. Ajá. Bueno,
Sí, estaba por poner otra cosa, pero sí, ya sé a dónde quiere la reflexión. No, lo que pasa es que yo, viendo ahí, uno lo ve desde un punto más natural, que uno es parte del Estado, pero como forma natural. Mientras que Hobbes, perdón, es el que necesita un contrato, le da la voluntad al Estado para, en beneficio de la justicia y en la paz, en fin. Ese, digamos, el contrato, por eso hace el contrato, por eso me dice, yo como individuo dejo y le doy la potestad al Estado para que me cuide, básicamente, es lo que yo Sí, entiendo. Hobbes compara al Estado con el Leviatán, ¿no? Justamente, ¿no? De esto de que el Estado es necesario la organización de un poder temido, de un poder sancionatorio que limite las prerrogativas individuales, porque el hombre por sí solo, tiende a destruir y autodestruirse. ¿Sí? Hegel, a diferencia de ello, va a decir que es posible encontrar un punto medio, ¿sí? Que no es la limitación, sino que entre, bueno, que entre lo que él plantea filosóficamente como la posibilidad de encontrar tesis y antítesis, existe obviamente la posibilidad de un medio que se pueda repensar. La gran pregunta sería justamente si en base a cualquiera de estas posturas que fundamentan la posibilidad de un pacto y que acompañan la cuestión contractualista de Rousseau, sigue siendo posible pactar en búsqueda de la solución de las posibles demandas. Digo, ¿para qué pacta uno? O como por allí nos decía al principio Floristán, ¿no? La búsqueda de la estabilidad es para el beneficio de algunos pocos y para la exclusión de otros, indefectiblemente. Sí. Sí, ¿O no? pero claro, pues si uno firma un pacto, digamos, desde un Estado, también lo puede hacer, que creo que hizo el comentario, que también se puede hacer el mismo pacto para nivel macro, porque Claro. si uno, digamos, pacta por lo individual, digamos, le da al Estado, que es algo mucho más chico, para hacerlo algo macro pasaría exactamente lo mismo. O sea, lógicamente que los estados a veces son más egoístas y no entregan su territorio o lo que tienen que hacer para evitar conflictos, pienso yo, no sé, ¿no? O sea, pero uno desde el Estado en sí, si uno como Estado, uno como individuo hace un pacto, digamos, para que uno esté en paz y que esté organizado, digamos, el Estado, lo mismo puede pasar el Estado que firme pacto con países mucho más grandes. Claro, bueno, para Hobbes no es posible, ¿no? Las cuestiones supranacionales, digamos, ¿no? Y que la limitación de la guerra, y quizás coincida un poco con Floristán, ¿no? Para Hobbes, en realidad, la organización de la guerra es parte de la búsqueda de la limitación de las individualidades, ya sea del individuo como persona o del individuo como Estado. Pensemos en lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Con la organización de las teorías contractualistas, lo que se quiere anular justamente en particular es la búsqueda de la estabilidad, pero con la búsqueda de la estabilidad se ignora las tensiones sociales, se ignora que dentro de un Estado las diversidades necesariamente tienen que confrontar para ser visibilizadas.
Y de hecho, desde aquella época hasta acá, se negativiza la confrontación social. Hasta las mismas guerras civiles se negativizan. Pero se romantizan quizás las grandes demandas que deben solucionarse a través de la posibilidad del encuentro y de las tensiones para poder superarlas. Al día de hoy, esto ya es un pensamiento particular, al día de hoy muchas veces se sostiene que las demandas deben ser expresadas, ¿cómo no? Como decíamos al final, se le pide al ciudadano la participación y se habla de la crisis de participación, pero se pretende un ciudadano que participe de muy buena voluntad y sin tensiones, cuando la participación es demanda de la misma. Digo, ¿no? Para repensar, o al revés, se solicita, hay una crisis de representación. Bueno, hay una crisis de representación. Y seguimos mirando la representación con la vara de la antigüedad. Son tales y tales y tales y tales, cuando en realidad el sistema no está dispuesto para que gobierne el mejor de los mejores. Son situaciones que nos llevan a repensar, digo. ¿Qué podríamos nosotros elaborar? No una respuesta, sino por lo menos una crítica desde la posibilidad de revisar algunos de estos conceptos. Profe, ¿me puede decir de vuelta cómo era la consigna? No puedo escuchar. La consigna es larga porque yo les propongo 2 textos cortitos y ahí se los puse para no darles los textos grandes, uno de Hobbes y otros de Hegel, pero que tiene que ver con esta cuestión. Le puedo subir quizás alguna obra de Hegel para que tengan referencia, pero me parecía que con la de Hobbes, que ustedes ya tienen como bibliografía dispuesta, alcanza, porque al final digo, la teoría de Hegel la vamos a revisar la clase que viene, tanto como la de Kant, sobre las situaciones que nos llevan ya a revisar otros procesos o otra etapa histórica. En este momento, la de Hobbes. ¿Qué es lo que nos lleva a sostener sobre todo la posibilidad de estos contratos sociales a los cuales vamos asintiendo, que el Estado moderno nace y surge de ellos, transforma el antiguo régimen, propicia sobre la Ilustración y los conceptos del contractualismo de Rousseau, de Hobbes, la posibilidad de la soberanía popular, la posibilidad de la soberanía del Estado, la posibilidad de la representación, de la división de poderes. Son todas figuras institucionales que surgen de la Ilustración y del contractualismo, que parecieran ser inherentes al Estado moderno, al descubrimiento de la fórmula mágica del Estado moderno. Y justamente, ¿no?, a lo que todos anhelamos en llegar. Pero ¿cómo llegamos? ¿Es posible? ¿Existe alguna crítica? Sin revisar cada parte de nuestra realidad, sin el reconocimiento de cada una de ellas, sin la visibilización de las mismas, el pacto seguiría siendo lo que dice Florestan, la búsqueda de la estabilidad para poder seguir sosteniendo los beneficios de algunos y en contra de otros. Por ahí podríamos repensar. ¿De cuántas letras mínimo debe ser la reflexión? Yo puse 500 caracteres, pero no me han hecho caso nunca.
de todas maneras igual los leo, así que, y la idea es que los podamos revisar y leer todos. Y es bueno si quieren escribir más, que lo puedan hacer. Es un momento de expresión, justamente, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, Profesora, quería preguntarle algo. sí. No, quería preguntarle, Thomas Hobbes defiende más, su fundamentación es más dirigida al Estado o a la monarquía absoluta. Es Claro. decir, porque antes de la revolución esa gloriosa, ¿no? En 1788. Bueno, Sí, su fundamento. un poco, claro, sí, Walter, porque muchos lo encasillan a Hobbes como el gran defensor de la monarquía absolutista. Ese es el título que le dan a Hobbes, ¿sí? En definitiva, Hobbes lo que hace es ser, obviamente, describir su propia realidad, que era la del momento en la que vivía. Pero sobre eso repiensa, porque Hobbes también va a repensar cómo buscamos la estabilidad en el momento de quiebre de la modernidad, en donde el régimen absolutista está totalmente criticado y necesita cambiar. Hobbes va a decir sobre eso, va a decir, es necesario organizar el Leviatán, en alusión a la monarquía, al poder centralizado y basado en un pacto, porque va a decir justamente que es el individuo quien tiene que suponer las limitaciones de sus propias desviaciones que producen tensiones que van en contra de la estabilidad. ¿Lo hace en alusión a la monarquía absoluta? Sí, porque es el momento en que se va modificando el Estado. No conoce un Estado moderno al día de hoy Hobbes cuando elabora su teoría. Sí, su análisis es el que decíamos. Las mismas condiciones que él pretende para el individuo las atañe a la organización estatal del momento, se llame monarquía o se llame organización republicana, como podemos ver, y representativa, como lo vemos hoy. Y dice que es imposible pensar un gobierno supranacional en vista de que la defensa de la propia individualidad, de la propia soberanía como Estado a cada Estado, le impide por sí avanzar en ceder situaciones que lo harían debilitarse e ir en contra de él mismo. Yo creo que si lo volvemos a leer a Hobbes en la bibliografía que les di, seguramente se van a acordar de algunas cosas que pudimos ver con anterioridad. ¿Alguna consulta más? Bueno, han dejado entonces el presente dentro de el chat. La idea es que nos animemos a hacer la reflexión. No existe reflexión buena ni mala. Existe reflexión, ¿sí? Eso también. Y la idea es justamente incomodarlos para llegar a la reflexión. No darle lo que me gustaría que pongan, sino incomodarlos, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, acá había una pregunta en el chat. Bien, Elisa nos pregunta si Hobbes obliga al ciudadano al pacto, al pacto de la limitación de poder. Y Hobbes sí, porque él no cree en la buena voluntad. Hobbes sostiene que las desviaciones del hombre son las que hacen perder la posibilidad de la convivencia en equilibrio.
Entonces dice, el Estado debe estar presente, debe ser un poder centralizado, debe ser un poder sancionatorio que limite la posibilidad del individuo a actuar en contra del mismo individuo. Ese es el resumen político sobre el individuo dentro del Estado. Ese debe ser el pacto, digo. Bien, bueno, nos vemos el próximo miércoles. Espero que estén también presentes. No se asusten. Vamos a llegar a la promoción todos. Van a ver que sí, van a ver que sí. Bueno, profesora, Muchas gracias, profe. nos vemos en la reflexión. Nos vemos ahí. ¿Verdad? Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, chao. Que tengan buen Hasta luego, fin de. profe. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.